De este lado vamos a tener la válvula mitral. Aquí de ese lado la válvula tricúspide y hacia acá arriba la pulmonar. Esta es la válvula aórtica abierta en un ultrasonido tridimensional. Sabemos que tiene 3 valvas. Entonces vamos a ver las causas de estenosis aórtica. Lo primero que debemos de saber es que la estenosis aórtica, la más frecuente y que va aumentando su frecuencia, es la estenosis aórtica de tipo degenerativo, es decir, lo vamos a ver en pacientes, nosotros lo hemos visto de 50 años o más. Obviamente de 60 o 70 años más frecuente. Y esa es la más frecuente actualmente de la estenosis aórtica. Pero vamos a ver, si el paciente tiene problema de la válvula mitral, ya sea estenosis o insuficiencia mitral, más estenosis aórtica, decimos, es de origen reumático. Entonces, la de origen reumático primero afecta la mitral y después la aorta. Nunca la aorta sola. Primero es la mitral más la aorta. Obviamente hay estenosis aórtica congénita. Esas serían las dos causas. Primero, la causa más frecuente de tipo degenerativo, reumática y congénita. ¿Y cuál es la congénita que podemos ver en el adulto? Cuando un paciente tiene aorta bivalva, en lugar de 3 valvas, que los normales, tiene 2, y con el tiempo se calcifica y nos da estenosis aórtica. Entonces decimos, si es adulto, tiene afección de la mitral más la aorta, es reumático. Solo la aorta en un adulto es bivalva. Después de los 50, 60 o más años, de tipo degenerativo. Y hay otras congénitas, pero raras. Ya sea que congénitamente tenga un rodete fibroso arriba de la válvula, supravalvular o subvalvular. Y pueden haber de otros tipos. Anteriormente teníamos la metisergida, que era un medicamento y se asoció a la estenosis aórtica. Actualmente ya no contamos con ese medicamento. Entonces, concluimos. Si es un paciente de 30 a 50 o 60 años que tenga la válvula mitral más la aorta, es reumática. Si solo está afectada la mitral antes de los 50 o 60 años y se demuestra válvula bicúspide, esa es la causa. Y menores de 30 años habitualmente es congénita, pero aquí también puede ser bicúspide. Mayores de 70 años de tipo degenerativo, es decir, aquellos pacientes diabéticos, hipertensos, colesterol alto, más frecuente en el occidente, obviamente relacionado con la ingesta de grasas y alto riesgo de muerte súbita si aparecen síntomas. Entonces aquí tenemos una válvula aórtica normal. Y aquí tenemos igual válvula aórtica normal. Congénitas, bicúspide es la más común. En lugar de 3, tiene 2. Ya menos común que sea unicúspide, cupuliforme o tricúspide displásica, pero el más común de todas las congénitas, bicúspide. Aquí, por ejemplo, esta es la válvula normal. Válvula reumática será esta, de origen reumático, está toda esclerosada después de 30 años. Las comisuras valvulares están soldadas o están pegadas, como queramos decirlo. Es reumático. En cambio, bicúspide, fíjense, la bicúspide, como se calcifica, se va cerrando más después de 30 años. Por eso, si es sola, y en el eco se puede demostrar la morfología de cada una, se puede llegar a la causa, cuando menos desde el punto de vista morfológico y los antecedentes. Raro, congénito también, que exista algún
rodete muscular arriba de la válvula o abajo de la válvula. Al final de cuentas nos da clínicamente datos de estenosis valvular. Clasificación. ¿Cuándo vamos a decir que la estenosis aórtica es severa? Todos sabemos que la válvula aórtica tiene una apertura máxima en promedio de 3 centímetros cuadrados. Cuando tienes 0.75 centímetros cuadrados de apertura, o en el niño es menor a 0.5 centímetros cuadrados de la superficie corporal, decimos que tiene una estenosis aórtica severa. Quiere decir que es necesario un eco para poder demostrar eso. Si la fracción, y también se toma en cuenta la fracción de expulsión, si la fracción de expulsión es normal, cuando tiene un gradiente transaórtico de 50 milímetros. ¿Qué es el gradiente transaórtico? Para que el ventrículo izquierdo pueda expulsar la sangre hacia la aorta, cuando está estrecha, poco a poco tiene que ir aumentando su presión. Y cuando esa diferencia de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo es más de 50 milímetros, la sistólica decimos que ese es un gradiente transaórtico, que el ventrículo izquierdo tenga mayor presión que la aorta. ¿Por qué? Porque tiene que tener más fuerza para expulsar su contenido sobre una válvula estrecha. Y ahora, antes de eso, vamos a pasar la imagen del néter. ¿Se ve aquí la imagen del néter? Ustedes me dicen. Sí, pasó, bueno. Es más fácil en esta imagen explicarlo. Vamos a ver. Estenosis aórtica es cuando una válvula se abre en forma incompleta. ¿Se abre para qué? Para que pase la sangre. ¿En qué momento del ciclo cardíaco está pasando la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta? Sístole. En sístole. Entonces, el ventrículo está expulsando la sangre hacia la aorta. Por eso se llaman también soplos expulsivos o eyectivos. A ver, ¿qué otra válvula nos puede dar un soplo eyectivo? Estenosis de la válvula aórtica o estenosis de la válvula, ¿cuál? La pulmonar. Pulmonar. Entonces, a veces ustedes oyen, tiene un soplo expulsivo. Solo hay dos. Puede ser aórtico o pulmonar. Entonces, fíjense bien, a medida, estos son, el soplo ya dijimos que es sistólico, ¿verdad? O expulsivo. Pero antes tenemos que comentar la tríada clásica de estenosis aórtica, que es angina. Quiere decir que para que el ventrículo pueda expulsar la sangre sobre una válvula aórtica, ¿qué le va a pasar? Se va a hipertrofiar. Se va a ir engrosando la pared y la cavidad disminuye. Y es lo que llamamos hipertrofia aquí, inapropiada, que es lo que en la literatura mexicana. Entonces, tenemos un ventrículo hipertrófico para que pueda expulsar la cantidad de sangre, la sangre que tiene el ventrículo hacia la aorta. Como está hipertrófico, cuando esto es importante, cuando el paciente hace ejercicio, este músculo que creció en forma importante, que se engrosó, esta hipertrofia, necesita mayor oxígeno y nutrientes, y como las colaterales no se desarrollan al mismo tiempo que el músculo, entonces puede tener en un momento dado isquemia, todo en el momento de que va a tener angor, que es decir, va a tener dolor opresivo. ¿Por qué? Una isquemia miocárdica, obviamente en el momento del ejercicio. 2, cuando hace ejercicio. Todos los síntomas de estenosis aórtica están relacionados con el ejercicio. 3, cuando esta estenosis es importante. 2, es importante y el cerebro, cuando se hace ejercicio, el cerebro va
a necesitar mayor nutrientes y oxígeno. Y entonces, por más que aumente la frecuencia cardíaca, el gasto no va a aumentar y entonces puede tener síncope o lipotimia. Cuando este ventrículo está ya muy hipertrófico, esta presión se puede transmitir al atrio izquierdo y nos da hipertensión veno-capilar pulmonar y entonces se va a presentar disnea. Entonces la tríada clásica de estenosis aórtica, angina, o sea, isquemia miocárdica, síncope e insuficiencia cardíaca, obviamente izquierda. ¿Cómo es el soplo? Sistólico. ¿Es un soplo eyectivo? Sí, es un soplo sistólico. Y aquí podemos ver que está el primer ruido, sí, después un soplo sistólico intenso, rudo, que se llama romboidal. Romboidal porque todos sabemos que la fracción de expulsión va aumentando, llega un momento dado que disminuye, ¿verdad? Expulsión rápida y lenta, disminuye, por eso el soplo adquiere una intensidad, va de menor a mayor y después baja la intensidad, es decir, tipo romboidal. ¿Qué se irradia? Fíjense cómo está aquí. El flujo turbulento pasa acá y se irradia al hueco supraesternal y vasos del cuello. Entonces, si yo tengo un soplo que escucho en el segundo espacio intercostal junto al esternón del lado derecho y se irradia al cuello, pues es una estenosis aórtica. La auscultación yo creo que es la más fácil de todas. ¿Qué hacemos en estos pacientes? Pues hay que escuchar el cuello y si no lo escucho en el cuello, lo escucho en el hueco supraesternal y ya que lo escucho aquí, habitualmente ya lo puedo escuchar acá arriba. Y este es el soplo clásico. En ocasiones cuando esta válvula no está tan cerrada, es decir, la estenosis no es importante, el soplo puede ser solo a la mitad y al final de la sístole, entonces se llama mesotele-sistólico, a la mitad y al final de la sístole. Conclusión, ¿qué quedamos? ¿Qué crece? Se hipertrofia el ventrículo izquierdo. El flujo que tiene el ventrículo izquierdo tiene que pasar sobre la aorta, sobre la válvula aorta estrecha, entonces la empieza a dilatar la aorta. ¿Por qué? Menor flujo, pero mayor velocidad, entonces esto golpea la aorta y la empieza a dilatar. El ventrículo izquierdo se hipertrofia así. Es decir, crece el ventrículo, crece el músculo, pero disminuye la cavidad, por lo tanto, inicialmente no hay cardiomegalia. Cuando ya hay cardiomegalia, entonces quiere decir que ya hay falla cardíaca. El electrocardiograma muestra esta imagen que vemos aquí en B6. R altas y T negativa de ramas asimétricas, que podemos ver en lo que llamamos derivaciones izquierdas, es decir, B5, B6, D1, D2 y ABL. Derivación izquierda, esta imagen es clásica de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, ahora sí regresamos. Regresamos a las causas. Perfecto. Ahora seguimos. Ahora sí podemos ya entenderle mejor. El ventrículo izquierdo, ¿qué? Tiene que pasar la sangre sobre la aorta, pero como está estrecha, tarda más tiempo en pasar el volumen que tiene. Y como está sometido a una presión, el ventrículo izquierdo va aumentando su presión y obviamente se va hipertrofiando. Lo que llamamos en otra literatura no mexicana que llama hipertrofia concéntrica, crece hacia adentro. Crece el músculo, disminuye la cavidad. Con los años puede dilatarse, sí, y haber datos de falla cardíaca. Puede llegar al edema pulmonar agudo, sí, pero no es frecuente, más todo es raro. Puede estar asintomático durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que se va hipertrofiando y el músculo, ¿verdad?, va aumentando su presión, se mantiene el gasto cardíaco hasta cierto límite. Con síntomas, fíjense bien, progresa en poco tiempo y muere en pocos años por insuficiencia cardíaca congestiva. La tríada clásica de estenosis aórtica clínica que debemos de saber, angina. Entonces,
le voy a poner un ejemplo. Si yo encuentro un paciente que habitualmente no es hipertenso, le tomo un electrocardiograma y tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, tengo que ver dos situaciones. Uno, poner el estetoscopio en el foco aórtico, después hueco supraesternal, vasos del cuello. Si se radia vaso del cuello, es estenosis aórtica. Muchos pacientes también van por síncope, que todo es relacionado con el esfuerzo. Fíjense, si tiene angina, la sobrevida es de 5 años, tiene síncope 3 años. Cuando tiene falla cardíaca, la mortalidad es más alta. Se puede complicar de endocarditis bacteriana, sí. Cuando es congénita, la estenosis aórtica puede asociarse a angiodisplasia del colon, que recibe este nombre raro que habitualmente no lo diagnosticamos, ¿verdad? O sea, es muy raro. Que se llama síndrome de Heide. Conclusión: triada clásica de estenosis aórtica siempre relacionada con el ejercicio. Angina, síncope y disnea. Pero cuando tiene síntomas es que ya la estenosis aórtica ya tiene bastante tiempo, ya es apretada, es decir, ya es crítica. ¿Qué sucede en la clínica en los pacientes? Vamos a poner una paciente de 60 años, diabética, hipertensa, que llega con síncope con nosotros al servicio de urgencias. Uno, el 15% de los infartos pueden tener síncope o lipotimia. Tengo que tomarle un electro. Dos, puede ser que tenga frecuencia cardíaca muy baja y tenga un bloqueo auriculoventricular, lo que llamamos crisis de Stoke-Adams, que ya habíamos visto cuando vimos síncope. Y tres, una estenosis aórtica. Quiere decir que el paciente que tiene síncope, de todas maneras, ya se ganó su electrocardiograma y él nos puede ayudar, cuando menos, en diferenciar estas tres causas. Si está hipertrófico, pues lo voy a escuchar, ¿no? Claro, puede ser otra cosa así, pero cuando menos, hablando de estenosis aórtica, así. Muchos pacientes a veces pasan desapercibidos, vemos un electrohipertrófico, hipertrofia del ventrículo izquierdo, vemos que la presión ha estado muy alta. De todas maneras, hay que escuchar el foco de la válvula aórtica y el cuello a ver si se irradia. ¿Cómo es el pulso? Decimos que el pulso es parvus, es decir, pequeño. ¿Por qué? Menor volumen, pero tarda más en expulsarse, por eso le llaman clásicamente parvus et tardus. Pero todo va a depender del grado de estenosis. ¿Cómo es el soplo? El clásico, soplo sistólico, intenso, porque es un soplo llamado expulsivo, romboidal, empieza en menor intensidad, máxima intensidad y baja, que se irradia a vasos del cuello. Pero fíjense bien el problema que podemos tener. También podemos encontrar un soplo en el ápex, que se llama fenómeno, que fue descrito por Gaya Bardán, así se menciona. Entonces, yo ausculto a un paciente y encuentro un soplo a nivel aórtico y a nivel mitral. ¿Qué digo? ¿Qué será? Si el soplo se irradia al cuello, es una estenosis aórtica. Pero el soplo que estoy encontrando en el foco mitral se llama fenómeno de Gaya-Bardán. Es un soplo que se encuentra en el ápex. Soplo igual sistólico en el ápex. Ya habíamos hablado que cuando un ventrículo está hipertrófico, ¿verdad? Encontramos, y si hay galope, encontramos el corazón 3 ruidos, es decir, un galope, y si está hipertrófico decimos que es un cuarto ruido, un galope R4 o 4R, llamado también galope auricular. Cuando es moderada tendrá el desoplamiento fisiológico del segundo ruido, sí, cuando es leve. Moderada, el segundo ruido será único, y cuando es grave hay un desdoblamiento paradójico del segundo ruido. ¿Por qué tarda más en expulsar?
su contenido y por lo tanto primero se cierra el pulmonar y después el aórtico. Lo normal es que se cierre primero el aórtico y después el pulmonar, por eso se llama paradójico. Con esta diapositiva podemos concluir de dónde vamos. Causas. Si está afectada la mitral más la aorta, en un paciente adulto, decimos que lo más probable es que sea de origen reumático. Si solo está afectada la válvula mitral, perdón, la válvula aórtica, y es un niño, adolescente o un adulto antes de los 50 años, lo más probable es que sea congénita de origen bivalva. Obviamente, un niño que tenga ya estenosis moderada o más, seguramente hay que buscar algún rodetes supra o infravalvular, pero esos son problemas congénitos más complejos. Clínicamente, tríada clásica relacionada con el ejercicio, angina, por la gran hipertrofia que puede haber, síncope e insuficiencia cardíaca, ya va a haber cardiomegalia. Lo normal es que en la mayoría de los casos no encontremos cardiomegalia, mucho músculo y la cavidad disminuida. Soplo es un soplo eyectivo, expulsivo. El clásico es romboidal, intenso, rudo, que se irradia. Hueco supraesternal y vasos del cuello. Habitualmente lo escuchamos en la cara lateral del cuello del lado derecho. Y en el electrocardiograma, hipertrofia del ventrículo izquierdo, esta imagen que ven aquí, que cuando la encontramos, aquí está la imagen, vean cómo está B5 y B6. Esta imagen, esta T negativa de ramas asimétricas, en derivaciones izquierdas que son B5, B6, D1, D2 y ABL, se ve casi la misma imagen, es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Bueno, ya se la saqué, bueno, ahorita la regresamos. Aquí está. Bien, ¿qué encontramos en el electro? Ya lo hemos mencionado. El eje eléctrico puede ser normal, desviado a la izquierda, crecimiento del ventrículo izquierdo por sobrecarga sistólica, es decir, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si ya esta presión es muy alta, puede empezar a dilatar la aurícula izquierda, es decir, una P pulmonar, P mitral, P que tiene una muesca. El electrocardiograma es mencionado, que es una R alta en B5 y B6, con T negativa de ramas asimétricas, derivaciones izquierda, B5 y B6, D1, D2 y ABL. Y el tórax, el tamaño del corazón es normal. Podemos ver a veces el ventrículo izquierdo redondito. Cuando ya se complica, habrá datos de insuficiencia cardíaca, es decir, hipertensión venocapilar pulmonar y cardiomegalia. La aorta, ¿por qué se desenrolla? Porque menor volumen pero mayor presión y dilata las paredes de la aorta. En las personas de 60 años o más, si llegamos a encontrar estenosis aórtica, tenemos que pedirle al rayos X que nos haga un eco, nos daría la información completa, pero con una radiografía de tórax, hablando de radiografía de tórax, podemos pedir al radiólogo una RX de tórax PA con intensificador de imágenes para valorar calcificación valvular. Pero si se nos olvida el nombrecito, solo pedimos RX de tórax PA para valorar calcificación valvular y ya. Este no corresponde definitivamente, fíjense bien. Hay gran cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, pero no corresponde a una estenosis aórtica, aunque nos diga el libro. Aquí se ve la calcificación. A veces no solo está calcificada la aorta, sino también la mitral. Este sí corresponde. Ventrículo izquierdo redondito, no hay cardiomegalia, y la aorta desenrollada. Aquí nos está diciendo que hay un gradiente transaórtico, fíjense bien. Ventrículo izquierdo tiene una presión de 180 y la aorta de 105-65. ¿Qué está pasando? Que la presión del ventrículo es más alta. Si a 180 le quito 105,
quiere decir que hay un gradiente transaórtico de 75 milímetros de mercurio. La presión es muy alta en el ventrículo y en la aorta no. ¿Por qué? Se va aumentando su presión para poder expulsar la sangre. Aquí tenemos otra imagen de una estenosis aórtica. En un eco, una válvula aórtica bicúspide congénita, con estenosis y está calcificada. Aquí tenemos otra aorta bivalva. El eco nos da la información y nos puede decir si hay solo estenosis, insuficiencia, si solo esa válvula ovaria, es decir, datos anatómicos y funcionales, fracción de expulsión y la presión sistólica de la arteria pulmonar. Entonces el soplo es olo sistólico intenso rudo, acompañado de frémito tipo romboidal que se irradia a los vasos del cuello. Pero en el ápex podemos encontrar un soplo musical descrito por Gaia Bardin. Ese es en el foco mitral, fenómeno de Gaia Bardin o un soplo musical en el ápex. Tratamiento sintomático. ¿Cuáles serán los síntomas? Sobre todo mantener una frecuencia cardíaca baja. ¿Le daremos digoxina? No. ¿Por qué no le vamos a dar digoxina? Tenemos mucho músculo y la digoxina es cronotrópico negativo. Sí nos convendría, pero es inotrópico positivo. Tenemos mucho músculo, ¿para qué queremos agregarle un inotrópico? Diuréticos, obviamente, va a depender de las características del paciente. Diuréticos ya dijimos que solo cuando exista retención hídrica, ya sea pulmonar o sistémica, es decir, estamos hablando de un proceso muy avanzado en el cual ya hay insuficiencia cardíaca y cardiomegalia. Fíjense bien que como la presión está baja, no es conveniente bajar más la presión porque nos va a producir fácilmente una hipoperfusión tisular. Por eso dice vasodilatadores contraindicados. No podemos bajar más la presión, habitualmente está baja. Tratamiento, si es una estenosis aórtica ligera, pues vigilancia periódica. ¿Con qué se vigila? Con el ecocardiograma cada 6 meses, cada año, o más de acuerdo a las características que tenga. Todas las valvulopatías congénitas o adquiridas a los 30 años se calcifican, es más fácil encontrar calcificadas. Moderada vigilancia periódica. Apretada, habitualmente hay que hacer recambio de la válvula. Si llega a empezar a tener dilatación cardíaca con insuficiencia cardíaca, la mortalidad es más alta. Y el tratamiento, por último. Entonces ya dijimos que la ligera y la moderada vigilancia y la apretada, 0.75 o menos, hay que cambiar esa válvula. Pero puede usarse un balón para dilatarla. Vamos a ver en qué caso. Sintomáticos, ya dijimos eso. En niños, obviamente no es lo mismo una estenosis aórtica en un niño. Sí es importante. En algunos hospitales, ¿verdad? Hace lo que se llama valvuloplastía con balón. Valvuloplastía con balón. Pero esto solo en los niños. Ya en un adulto no se emplea, sobre todo la calcificada, no se emplea la valvuloplastía con balón. Y en los niños sí. Y en algunas clínicas, sobre todo en algunos hospitales, hay una cirugía que se llama de Ross, es decir, recambio de la válvula aórtica por la pulmonar la ponen en la aorta, y la aorta ponen un autoinjerto pulmonar, pero eso solo cuando es congénito, en algunos casos en niños, y en algunos centros muy especializados. Cuando necesita tratamiento quirúrgico, cuando es crítica, es decir, la apertura es 0.75, también se puede tomar en cuenta el gradiente transaórtico, ¿verdad? Sin síntomas, un gradiente transaórtico de 70, o con síntomas, un gradiente transaórtico menor. Solo queremos saber que existe esa posibilidad en el niño.
ya sea valvuloplastía con balón, en algunos casos recambio de la válvula aórtica por la pulmonar. En el adulto, cuando es degenerativo, tendrían ustedes que realizar un video que se llama TAVI, ahí en TAVI, T-A-V chica I. Es una válvula que se ha creado por algunos laboratorios que pueden meterse mediante un catéter. Lo que se hace es meter ese catéter, se infla en la válvula aórtica, es decir, se pliega la válvula normal y después se pone la válvula, la prótesis, que se puede meter por un catéter. Él se llama, si ustedes revisan ahí en el internet, TAVI, ahí van a ver las características de esa válvula que se puede emplear. Pero en el video le explican bien cómo se mete por la arteria femoral, con un balón sobre la válvula aórtica, es decir, se va a plegar hacia las bases y después se pone esa válvula. Entonces les recomiendo ese video se llama TAVI, T-A-V-I. Mañana vamos a hablar de insuficiencia aórtica. Es importante conocer esta válvula, sobre todo para el médico general, es detectarla. No le va a dar el tratamiento, sí, no. Si ustedes ven un electro, es muy fácil. Si el electro tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, escuchen el corazón del paciente. La mayoría son hipertensos y no tienen estenosis aórtica, pero uno que otro lo puede tener y ha pasado desapercibido. Escuchamos segundo espacio intercostal junto al esterón del lado derecho, y si hay soplo, trasladamos el estetoscopio a los vasos del cuello. Yo siempre lo pongo en el hueco supraesternal y a veces se escucha ahí, y ya lo pongo en los vasos del cuello, cara lateral derecha del cuello, ¿verdad? Ahí el estetoscopio decimos que es estenosis. Es cuando se escucha, es clásico. Pero acuérdense, en el ápex también podemos encontrar un soplo, fenómeno de Gaya-Bardach. Y así se describe en el expediente. Ya me ha tocado varias veces que el cardiólogo le pone así. Ese es el dato clínico que nos orienta. Un electro con hipertrofia, siempre escuchar el foco. La mayoría que son pacientes hipertensos, ¿verdad? Donde no hay estenosis. 2, síncope, datos clínicos, angina, síncope y disnea. De estos, ¿cuál es lo más común? Síncope. Que empieza con lipotimia, su caída, le toma un electro, puede ser un infarto, sí, puede ser que tenga frecuencias cardíacas, sí, pero entre ellos puede ser que le encuentren hipertrofia y entonces hay que buscar estenosis aórtica. El tratamiento de estos pacientes siempre hay que referirlo con el cardiólogo, tomarle su electro, su tórax y mandarlo con el cardiólogo, que es el que le va a hacer su eco y va a valorar el tratamiento quirúrgico de acuerdo a la edad del paciente. Si es un niño, obviamente, pues le pueden hacer algunas cosas, y si es un adulto más de 60 años, es decir, de tipo degenerativo, hay una válvula que se le pone directamente mediante balón, ya no hay que abrir el corazón. Esa es la ventaja. Sería a lo mejor lo más relevante de esta valvulopatía, que ocasionalmente la podemos llegar a ver. Diagnóstico es facilísimo, claro, la enfermedad no es tan común. Comentarios. La próxima clase vemos ya insuficiencia, que eso sí es menos común. Bueno, entonces nos vamos a ver mañana a la misma hora. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.